el tiempo verdadero, que no puede ser otro que el tiempo vivido. Es decir, la experiencia del tiempo tiene que ser una experiencia vital, vivencial del mismo. Y en este sentido, digamos que está Henri Louis Bergson, está en este gozne de siglos, del siglo XIX al siglo XX. Él nace en París a finales de la década del 50 del siglo XIX, 1859 si no me equivoco, y muere en 1941 en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tiene, digamos, una experiencia vital que abarca varios contextos, ¿no? En principio, en el contexto en el que él crece, es un contexto en donde el empirismo tiene ya cierta fuerza, pero sobre todo el positivismo como corriente filosófica, es decir, un cientificismo que asegura que no hay verdad válida más que la verdad de la ciencia. Pues en este contexto, digamos que este filósofo que se le ponen etiquetas como vitalista, espiritualista, como Deleuze le dice empirista radical, ahorita te comentaré por qué, pero vamos, hay un montón de etiquetas que se le ponen a Bergson, pero lo que es verdad es que el contexto de su desarrollo de pensamiento tiene que ver con esta reacción al positivismo exacerbado que se da ya en el finales del siglo XIX. Tiene ciertas influencias del empirismo, sobre todo de Hume, del evolucionismo de Herbert Spencer, el espiritualismo de Mendel-Biran, pero sobre todo él marca dos hitos de la filosofía que él entiende como, digamos, emplazamientos necesarios para llegar a su pensamiento, que sería el pensamiento de Plotino, que según Bergson ya recibe todo el pensamiento clásico y lo sintetiza en algo nuevo, y a su vez el pensamiento de Baruch Spinoza. Entonces, Bergson abreva de todo este ambiente cultural. Él, en 1889 surge su primer texto que es relevante. Bueno, habrá que decir también, él es hijo de una, no sé, era inglesa, y su papá era polaco. Por lo tanto, bueno, él tiene un raigambre, digamos, cultural que tiene su raíz en el judaísmo, aunque él no se asumió como judaísta, se asumió como judío, perdón, se asumió como católico en gran parte de su vida, pero cuando muere en plena Segunda Guerra Mundial, él decide morir como judío para estar del lado de los perseguidos. Este posicionamiento moral, ético que él tiene en su propia experiencia vital, pues ahí está marcado, y por eso, aunque tuvo algunos salvoconductos para salir de París, de la París ocupada, pues él decidió permanecer ahí y muere en 1941. Ahora sí, regreso a la cuestión de cuándo aparece su primera obra que causa interés a nivel no solamente intelectual, sino también a nivel cultural, digamos, en ciertos estratos de la sociedad parisina. 1889 se doctora con dos tesis, una tesis de habilitación, una tesis en latín que se llama Quid Aristoteles de Loco Senserit, sobre el lugar en Aristóteles, y esta tesis le sirve para habilitar su tesis doctoral, que es el ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia. Esta obra, que se publica el mismo año, causó gran impacto por dos cosas. La primera es que está en contra de una postura positivista de la psicología y básicamente de postulados conductistas duros, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Bueno, surge su estilo discursivo, pues atrae el interés de varios estratos de la sociedad. Después publica La risa sobre la significación de lo cómico en 1900, La evolución creadora en 1914. En 1928 recibe el Premio Nobel de Literatura, curiosamente, aunque él nunca lo buscó. Básicamente su producción era filosófica, no literaria. Y ya en 1932, la última obra que él escribe, que algunos
objetan un poco su pertinencia es Las dos fuentes de la moral y de la religión, donde ya, digamos, él trata de cerrar su sistema de pensamiento. Bueno, grosso modo esa sería, digamos, la obra de Bergson, más o menos sintetizada en su vida. Otro aspecto interesante es que en 1919, terminada la Primera Guerra Mundial, se le encarga a Bergson hacer una especie de labor diplomática con países simpatizantes de Francia para realizar labores de colaboración académica e intelectual, que ese sería el antecedente de la Unión de Naciones, Organización de Naciones Unidas y de la UNESCO también. Entonces, por ahí tuvo una beta diplomática también. Bueno, dos cositas importantes a plantear aquí. El problema que Bergson plantea no es un problema original en sí mismo, porque es un problema arraigado en el pensamiento filosófico desde sus inicios, la cuestión del tiempo, ¿no? Que pasa pues a lo largo de la historia del pensamiento y sufre numerosas variaciones relacionadas con las diversas cosmovisiones y las diversas posturas filosóficas, desde la Grecia antigua hasta siglo XIX en el que está Bergson. Aquí la cuestión es cómo recibe Bergson este planteamiento y cómo lo replantea a su vez. Es decir, de origen denuncia que está mal situado el planteamiento del tiempo desde sus raíces. Es decir, desde sus inicios se plantea en términos espaciales y recurre mucho a esta paradoja de Zenón, de Cito, ¿no? La cuestión del movimiento. De negar el movimiento, si se niega el movimiento, también se está negando el tiempo, que es una manifestación del movimiento. Y junto con el problema de la espacialización del tiempo, pues se plantea la idea de que no percibimos, si lo vemos de esta manera intelectualizada, el tiempo real. Entonces, esto es lo original de Bergson. Trata de plantear un verdadero método que nos permita introducirnos a la realidad del tiempo. Es decir, una experiencia interna del movimiento y del tiempo. Por eso pone de relieve también una dificultad, que es la comunicabilidad de la experiencia interior del tiempo. Porque aquí radica esta cuestión de lo que llama Deleuze y si no me equivoco, Ferrater Mora también habla de un empirismo radical en Bergson, porque no solamente fundamenta su filosofía en la experiencia externa, sino que trata de validar la experiencia interna como fundamento de conocimiento de la realidad temporal, que él llama duración. Esta manera de, digamos, de aprehender con H intermedia el tiempo, pues no puede ser otra que la intuición. Es decir, opone la intelectualidad del pensamiento discursivo, que es mediato, a la intuición, que es conocimiento inmediato de la realidad. Entonces la intuición sería la forma de conocimiento más adecuada para poder conocer el interior de lo que él llamará durée, la duración, el tiempo verdadero, que no puede ser otro que el tiempo vivido. Es decir, la experiencia del tiempo tiene que ser una experiencia vital, vivencial del mismo. Y en este sentido no es homogénea, como lo plantean la física y la matemática de su tiempo, o como él cree que lo plantea, sino que es heterogénea, pero que da cierta unidad porque es irreversible y siempre es un flujo continuo. De este modo, bueno, Bergson ya plantea aspectos que son novedosos desde esa perspectiva, y en eso radica este conflicto que Bergson observa entre el acto simple de una intuición filosófica, de intuir la duración, y el hecho de tratar de expresarlo con conceptos que son espaciales. Entonces, aquí hay un problema entre el acto simple de la intuición y la expresión de dicha intuición.
Entonces, este concepto de duración se va ampliando en cada tratamiento de los problemas sin ser delimitado del todo, pero nunca deja de ser operativo para explicar la experiencia. Y justamente Bergson tiene una noción de experiencia que está ligada fundamentalmente con su noción de metafísica. Bueno, hasta aquí. Para empezar, ¿qué entienden por metafísica Bergson? Porque en el contexto en el que él desarrolla su pensamiento, pues la metafísica ya se entiende como acabada, se entiende como superada, a la luz del neocantismo, con estas afirmaciones de Immanuel Kant, o que se atribuyen a Immanuel Kant, cuando se asume que afirma que no puede constituirse como ciencia, sino más bien es como una búsqueda a tientas, ¿no? En este sentido, en la concepción metafísica de Bergson, que se entrelazan nociones como conciencia, vivencia, duración, intuición, experiencia, percepción, se tiene una idea de que la metafísica sí es posible. Y curiosamente no es totalmente en contra del pensamiento kantiano, sino que más bien asume que, con cierto optimismo, la posibilidad de desarrollo de la metafísica, en tanto que asumen que ya Kant había planteado que la metafísica solamente es posible mediante la intuición. Y justamente después dirá por qué Kant, desde su perspectiva, estaba equivocado, pero justamente dice, bueno, si la metafísica es posible, será solo por el esfuerzo de intuición, y lo que Kant llama intuición intelectual, Bergson la reconfigura como una intuición supraintelectual, donde entrará en juego en esta intuición no solamente la intelectualidad, no solamente la inteligencia, sino también el instinto, que él define ahí de una manera muy peculiar. Bueno, la cuestión aquí es este método de la intuición que genera un tipo de conocimiento de las cosas que llama Bergson absoluto, implica, como él lo dice, cierta simpatía para coincidir con el objeto. En otras palabras, ir del objeto al lenguaje y no al revés. De hecho, él en algún momento utiliza la expresión ir a las cosas mismas. Cuando se enteró de esto, Husserl pues, se sorprendió, en tanto que pues, parecía que coincidía su método con el de Bergson, pero la verdad es que después difieren, sobre todo en el sentido de que Bergson no le adjudica a la conciencia intencionalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, se van por derroteros muy distintos. Pero lo que sí es verdad es que Bergson estima que este razonamiento conceptual que nos da una imagen imperfecta de las cosas no puede ser útil para la metafísica, pero tampoco se puede prescindir de ella. En cierto sentido, Bergson apela más bien a aspectos artísticos para ejemplificar ciertas intuiciones metafísicas, y en ese sentido no está explícita, pero sí está implícita cierta estética en los planteamientos de Bergson, ¿no? Se simpatiza más por una intuición que da una experiencia ejemplarizada como el arte, que por medio del lenguaje conceptual. Entonces por ahí hay cierta digamos, afinidad más por el arte que por el lenguaje conceptual. Entonces, si bien la metafísica entendida por Bergson nunca va más allá de la experiencia. Aquí radica también este empirismo bergsoniano. Si bien, dice Bergson, la metafísica no es una sistematización de la experiencia, sí posibilita lo que él llama una experiencia integral. Y en ese sentido, una experiencia de lo que está de fondo en todo lo moviente, que es la adoración. Y en este sentido, por estos planteamientos, pues Bergson termina por convertirse en un autor un tanto oscuro, porque ciertamente no hay conceptos claros, digamos, precisos en el sentido de tradicional, sino que lo que entiende por precisión Bergson es que la expresión de esa intuición pueda expresar de manera adecuada esos matices que da lo cambiante, lo moviente.
y esos matices tienen que ver con una experiencia concreta, subjetiva. Entonces, en este sentido, esos conceptos ya preestablecidos, pues Bergson los va, si no a hacer de un lado, sí los va a modificar. Y si bien también Deleuze afirma que la labor de un filósofo es crear nuevos conceptos, Bergson se da a la tarea de hacerlo de una manera interesante. Entonces, ¿dónde viene la memoria aquí en este planteamiento? Bueno, pues el registro de la duración en la conciencia humana pues estará en la memoria. Y la memoria la entiende Bergson como toda aquella vivencia que se ha tenido está registrada en la memoria. Y curiosamente hay algunos planteamientos de neurociencias y de filosofía de la mente contemporáneos que tienen cierta similitud cuando afirman que el cerebro, que es lo mismo que afirmaba Bergson, no es un instrumento de recuerdo, sino más bien de olvido. El cerebro más bien se dedica a evitar que todo ese efluvio de memoria venga hacia el presente. Sin embargo, pues la memoria está presente en la percepción actual. En cierto sentido, Bergson afirmará que este flujo de duración que está conservado en la memoria, en una memoria espiritual, no en una memoria corporal, siempre está actuando y configura nuestra percepción. Siempre está actuando de fondo. Y aquí cabría hacer cierta analogía sobre la noción de memoria pura que maneja Bergson con la noción de inconsciente de Freud, porque efectivamente hay ciertas, digamos, afinidades. La memoria estará fundamentalmente en el inconsciente, pero está actuando, siempre está actuante, siempre está determinando nuestras percepciones presentes. Y ciertamente la memoria pues está en el fondo de la percepción actual, pero también hay una contracción temporal que se hace cuando percibimos algo, porque la memoria no hace cortes perceptuales como tal o de tiempo, pero sí ayuda a generar cierta densidad vivencial en un momento dado, en una percepción. Entonces, en este sentido, Bergson, en tanto espiritualista, siempre va a poner por encima de la materia a la memoria. Y curiosamente en el ámbito de la literatura, pues Jorge Luis Borges ejemplifica muy bien esta noción bergsoniana de la memoria en Funes el Memorioso, ¿no? Si no existiera un instrumento corpóreo que limitara la memoria como es el cerebro, pues entonces tendría un flujo tremendo de memoria que sería insoportable para un individuo, ¿no? Necesitamos olvidar para poder sobrellevar este flujo de duración que nos atraviesa y que nos lleva hacia el futuro.